Hola amigos, estamos próximos a una celebración más de la Revolución Mexicana, o sea, el 20 de noviembre, en este caso del 2021. Yo recuerdo la Revolución Mexicana en la escuela, que nos ponían a campesinos con machetes o fusiles peleando en la Revolución Mexicana, las soldaderas y todas esas cosas. Y pasa el tiempo y te das cuenta que pues no es de campesinos, no es de soldaderas, ni de soldados rasos, ni de soldados heroicos, porque es México contra México, la Revolución Mexicana. Resulta que prácticamente la Revolución Mexicana empieza con la partida de un célebre gobernante que es José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, ¿verdad? Este excelente gobernante que fue gobernador de Oaxaca y presidente de México de 1884 a 1911, que pues lleva las cosas ahí, de acuerdo a la época, ahí va, y le tiene logros sustanciales en la ciudad. Se nota en los ferrocarriles, se nota en las industrias, la llegada de la tecnología de aquel entonces. Pero hay un pero. Resulta que las corrientes internacionales tienen algunas exigencias, y esas exigencias se las van a hacer a don Porfirio. La exigencia primordial es el petróleo mexicano, no campesinos, no soldaderas, es el petróleo mexicano que Estados Unidos y Europa y en sí Estados Unidos, Inglaterra y Alemania necesitan petróleo. Los equipos militares ya van a usar petróleo en vez de carbón, y el único lugar petrolero a la mano es México. Entonces va a haber la exigencia de que el petróleo nada más a mí, Estados Unidos. Hay pues no le parece muy bien a don Porfis, pero pues los empresarios se quejan con el presidente de Estados Unidos. Viene el general Taft a hablar con Porfirio y le hace una serie de exigencias, entre ellas el petróleo, que nada más para ellos, la exigencia de libre tránsito en el paralelo 20 de nuestro territorio, que es de Matamoros a Mazatlán, libre tránsito, base militar en Baja California, y no construir motores, etcétera, etcétera, una serie de exigencias. Y don Porfirio dice no, 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 no y no. Porque está muy a gusto don Porfirio trabajando con los franceses y tenemos buenos resultados, pero le mandan una flotilla de naves a Veracruz y por el norte a Magan, y él reconoce que está perdido. Si no se va, lo van. Y se va. Ese acto es el acto de daño colateral que Porfirio Díaz hace. O sea, nos deja a las manos de la
del poderío internacional. Sí, nos deja. Entonces, para esto, los poderosos engatusan y mueven otras personalidades como Francisco I. Madero, un empresario mexicano, rico, riquísimo, coahuilense, estudia en California, en la Universidad de California, y lo apoyan. ¿Te gustaría ser presidente? ¿Tienes armas? ¿Tienes dinero? Aquí está. Y lo compra. Y ya inicia su injerencia como revolucionario y después como presidente. Pero ahí es donde el avispero es movido, ¿sí? Como hay la oportunidad de un gobierno, pues crece la ambición de los nacionales. Entonces, rápidamente, por no ejercer un poder definitorio, don Francisco Madero, pues rápidamente se lo come debido a eso. Entonces, pues ¿quién? Pues uno que está ahí. También le exigen lo mismo, ¿no? Pero también don Francisco Madero dice no. Otro que no le sirve al poderío internacional. Pues ¿quién? Pues ahí está Victoriano Huerta, José Victoriano Huerta Márquez. Pues ese hace el golpe, agarran prisionero a Madero, empiezan los daños colaterales nuevamente. Hacen prisionero a Madero, desde luego ahorita ya hay daños para los porfiristas, por los maderistas, y está Huerta, ¿verdad? Pero Huerta definitivamente tiene unos daños colaterales terribles. Pues, por ejemplo, al mismo Madero, a su hermano Gustavo Adolfo, son asesinados, y daños de porfiristas y de maderistas. Entonces, pues ese tampoco no les conviene porque está tratando con los alemanes, que también quieren petróleo. Entonces, pues ese no, va por fuera. Entonces, se alista otro candidato, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza Garza, presidente, va a ser presidente constitucional, ya no rebelde, revolucionario, sino constitucional, electo de 1917 a 1920. Lo que logra, pues, él es calmar la ambición petrolera. Pero ya hay otras cosas que vienen revolcándose en la vida mexicana, que es la cuestión obrera, política, campesina, que va a traer al traste a Venustiano Carranza. No puede cumplir. Y pues los Estados Unidos lo dejan, pues a ver cómo le hace. Lo dejó. Entonces con Venustiano Carranza vienen daños colaterales como el asesinato, pues, por órdenes de él, de Felipe Ángeles, ese extraordinario militar mexicano, cae por Venustiano. Igualmente Emiliano Zapata, en la cuestión del campo, no cumplieron. Y pues para quitárselo, pues lo pasan por las emboscadas y cae también Emiliano Zapata. Bueno, pero al menos queda la Constitución de 1917, que es la que nos rige hasta la fecha. Entonces, bueno, pues también va a ser él un daño colateral para él mismo. Es asesinado. ¿Por qué? Pues porque ya viene la corriente sonorense. Ya viene por ahí durísimo, Obregón, Calles y Adolfo de la Huerta. Y ahí vienen durísimo. Y pues cae.
y empieza una elección rápida para Álvaro Obregón Salido, en su apellido, que es presidente del 1 de diciembre del 20 al 24. Entonces, con Álvaro Obregón, pues sí hay algunos logros. Desde luego aquellos ya se está consolidando con el petróleo. La Primera Guerra ya funciona, ya están dándose por ahí, en Europa. El petróleo ya lo tiene acá Rockefeller, pero aquí ya el avispero está suelto. Entonces, el presidente Álvaro Obregón, pues tiene algunos logros, que en este caso, pues, se señala que Álvaro Obregón nunca perdió una batalla. Pero aquí ni saben qué, nunca perdió una batalla, no en contra de Estados Unidos o Francia, no, en contra de mexicanos. ¿Sí? No perdió ninguna en contra de haz de cuenta, pues de un carrancista, no, les ganó a los carrancistas, o sea, mexicanos. Les ganó a los de la huertistas, que son mexicanos. Les ganó a todos, mexicanos contra mexicanos. Esa es la Revolución Mexicana. Ahí ya no había que campesinos, que las soldaderas, no. Eran gente que va tras el poder. Ya lo del petróleo casi está aligerado, pero el avispero está suelto. Entonces, pues, sigue don Álvaro Obregón en la lucha, dura sus 4 años, consolida alianzas de Estado con campesinos y obreros, empiezan movimientos políticos importantes como la educación, se crea la Secretaría de Educación Pública, la enseñanza gratuita pública, hay la fundación de un banco, porque antes pues cada revolucionario tenía su banco y su emisión de billetes, era un desgarriate. Ahí empieza a unificar las cuestiones financieras, hay líneas férreas que se empiezan a adjuntar a las ya puestas por don Porfirio. Pero amigo, su daño colateral empieza con otros mexicanos que, como avispas, crecieron. El general Serrano, el general Gómez, que eran importantes generales, y por temor a su apariencia y su prestigio, se vuelven presidenciales, pues había que acabar con ellos. Y los hacen prisioneros y los ordenan ejecutar. Los ejecutan ahí en Huitzilac, un asesinato terrible. Ese es otro daño colateral revolucionario. Entonces, viene al quite Plutarco Elías Calles o Campuzano, político, militar político también, que tiene una presidencia de 1924 a 1928. Él es el fundador del PRI, por decirlo así, aunque empieza con otras siglas, pero es el PRI. También funda bien el Banco de México, hace algunas obras, inicia la organización del agua, la comisión de hidráulica, algo así, que era importante. Sí lo logra. Pero el daño colateral que él va a tener es que por cuestiones políticas va a tener que ejercer un mandato férreo en contra de los católicos mexicanos. Es cuando se va a celebrar ese episodio nefasto de los cristeros, que mueren bastantes daños colaterales. Esto lo hace
muy especial su actitud en épocas revolucionarias. Lo del petróleo ya está más o menos jalando. Y el daño colateral también será, bueno, los mártires de la guerra cristera y el mismo Francisco Villa va a caer por órdenes de él. No quería alguien que le compitiera. Como termina su mandato de 4 años, pues les es poco. Entonces se empieza a poner elementos como Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y desde luego a Adolfo de la Huerta, que es más importante, para seguir en el poder. Que decían, el presidente vive ahí, pero el que gobierna vive enfrente. Era Calles el que vivía enfrente. Hasta que, pues ya era mucho abuso. Viene don Lázaro Cárdenas del Río, otro general revolucionario, que viene al quite, ¿sí? Este amigo, pues viene y se da cuenta, pues se dieron cuenta ya toda la nación del abuso callista y había que sacar a Calles. Y le toca a Lázaro Cárdenas sacarlo. Y lo saca, ¿sí? Lo manda al exilio. Y Lázaro Cárdenas promueve el plan sexenal, o sea, de 6 años la presidencia. Entonces, pues empieza con 6 años y va a gobernar del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. El daño colateral de él, según mi punto de vista, es que pues casi ya ni siquiera aceptado por ideología, sino porque era un movimiento internacional cañón, el movimiento social comunista marxista leninista, que venía duro en todo el mundo. México no fue la excepción. De 6 años, 3 años se le van a meter a México ese movimiento, que hasta la fecha funciona. Entonces, están aquí, ¿sí? Y entonces Lázaro Cárdenas tiene 3 años de socialista y 3 años de capitalista. Y esa es la revolución mexicana, la que viene. Que no les digan que el campesino, que el machete, que el fusil, que la soldadera, que el ferrocarril. Es una patraña. Murieron tantos mexicanos, hasta parece que 1 millón. Tantos mexicanos, pero mexicanos, conscientes, políticos, militares, que pusieron sus mejores conocimientos y sin sensibilidad, idiosincrasia. Para muchos les fue bien, para otros no. Por eso dicen unos, la revolución me hizo justicia o no me hizo justicia. Depende cómo hayan quedado. Por cierto, ¿cómo quedaste tú? A mí no me fue muy bien, porque no tengo ninguna beneficio de la revolución. Creo que todo lo contrario. Esa revolución petrolera que empieza, ahorita creo que ya hasta debemos por el petróleo y seguimos debiendo. Bueno, pues vamos a dejarlo así, este análisis sobre la Revolución Mexicana que se aproxima. A ver qué nos dicen ahora. Por vía de mientras, hasta la próxima.